Al doctor Daniel Márquez. El aplauso para Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, me alegro que sea así. Recíproco. Es jodido cuando viste, vienen una vez, no vienen más. Y después Capaz que muy bien no la pasás. pasó algo, claro. Daniel, nosotros tomamos hoy como noticia también esta transformación que tuvo esta actriz, que hoy es un hombre trans, Elliot Page. No sé si estás al Sí, tanto. estoy al tanto, claro. Bueno, ella se hizo intervenciones. Ahí estamos viéndola en una de sus tantas películas, ¿no? Y ella se hizo algunas intervenciones que tienen que ver, obviamente, con su físico. Hace unos años ella se había declarado lesbiana, se casó con una mujer y después, bueno, dijo que era él y se separó. Hoy por hoy, su vida cambió radicalmente y se transformó en un hombre trans. Bien. Todos estos cambios, ¿no? Porque acá estamos viendo a esta persona que es famosa, conocida. Todos estos cambios, ¿cuánto considera vos que tiempo debe llevar para estar realmente segura de lo que la persona quiere, desea y siente? Bien, siempre es importante tener figuras así como ejemplo. Me parece que los medios últimamente están como visibilizando más esta realidad y eso es súper importante porque en Uruguay tenemos... Perdona porque no me quiero perder. Ahí está. Esa es la foto de Eloy. Ahí va. Esa la subió hace nada. Sí, esta es la primera foto en realidad que sube después de someterse a una cirugía para quitarse los pechos. Perfecto. Sí. Perdona que te... No, decir que es sumamente importante porque en Uruguay tenemos muchísimos Elliot. Y eso también es sumamente importante, que pasan bastante desapercibidos, pero con una trayectoria, que era lo que vos me preguntabas, bastante difícil, porque estos cambios no son nada fácil. Ajá. Entonces, siempre decimos en la consulta, y eso lo trabajamos mucho, que cada persona tiene su tiempo y que hay muchísimas cosas para trabajar. Y seguramente la cirugía sea lo menos importante. Porque esta transformación trae aparejada muchas situaciones, sobre todo en Uruguay. Uruguay tiene una realidad de odio y discriminación a las personas trans, lo hablábamos la vez pasada, ¿no? muy fuerte. Entonces el acompañamiento de los equipos de salud es sumamente importante. Esta cirugía que se realizó él en Uruguay, está vigente. La primera cirugía que se hizo acá de este tipo después en el 91, sí, tengo entendido. En realidad esa existieron muchas porque antes de esa fecha fueron pagas. Y acá también hay como un criterio que yo siempre reflexiono y está bueno reflexionarlo con ustedes. Siempre estas cirugías de reducción o de aumento mamario se realizaron y fueron pagas y nunca se cuestionó tanto cuando eran pagas en personas que no eran trans. Por ejemplo, recordarán que en muchos años, sobre todo últimamente, se les pagaba a las quinceañeras los implantes mamarios, etc. Entonces muchas veces... No. ¿Cómo? Un viaje no, la fiesta no. Claro. Quiero... Entonces, claro, está como esa diferencia de criterios que se empezó a cuestionar en las personas trans, pero para las personas trans estas transformaciones, que no siempre todas las personas trans las quieren o las desean, porque está también ese falso concepto de que todas las personas trans quieren transformar su cuerpo. Eso no es así, muchas viven sin tener este deseo de cambiar su cuerpo. Pero esto hoy es un derecho en Uruguay. Y es importante que se cumpla porque está sumamente demostrado que la calidad de vida y sobre todo la expectativa de vida de las personas trans mejora cuando pueden adecuar su expresión de género a su sentir. Y sobre todo aleja todo el mercado clandestino que existe vinculado a toda la adecuación corporal, ¿no? Ahora, esto pasa cuando se hace público, cuando uno puede acceder de manera pública, creo que la del 91 fue en el Clínica, si no me equivoco, un cambio de género. Sí. O sea, a partir de ahí empieza la gente también a soltar un poco más eso, porque si era privado era imposible también, ¿no? Para todo el mundo. Creo que pasa un poco esto de que termina siendo realmente una inversión en salud porque todo el gasto que se produce vinculado a los procedimientos clandestinos, lo hablamos la vez pasada, pero existe mucho inyección de productos tóxicos, un mercado de hormonización clandestino, real, que produce mucho daño a la salud y que producen las personas... Pero cuando vos decís, perdona, no seguí después con esto, pero cuando vos es la tercera vez que decís, hablas de la clandestinidad,
¿De qué me estás hablando? ¿De clínicas truchas? Bueno, no sé, no lo pondrían clínicas, pero sí hay procedimientos que son de personas que asesoran a personas trans de realizar, por ejemplo, es muy común en la frontera traer medicación, hormonización, y bueno, no tomarla con los exámenes indicados que son necesarios y un seguimiento del equipo de salud que es sumamente necesario. Esto está protocolizado. Y para la persona que está buscando que eso pase y la ignorancia y demás, accedes a cualquier cosa que pueda hacerte daño. Claro, y sobre todo creo que acá tenemos que tener mucha culpa los integrantes de los equipos de salud y el sistema de salud en general, que muchas veces les cerró las puertas a estas personas a una atención adecuada, que no le respetó su identidad y que no le ofreció tratamientos de calidad. Esto hoy ocurre en Uruguay. Uruguay hoy es pionero, claramente pionero a nivel de América Latina. Me ha tocado relacionarme con muchos colegas de muchas partes del mundo vinculados a esto, y nosotros claramente estamos posicionados allá arriba. Falta muchísimo, pero hoy hay una ley trans. ¿Qué falta? Y bueno, falta, por ejemplo, tener equipos de salud realmente formados. Ajá. En todas las mutualistas, por ejemplo. La ley trans viene bastante atrasada porque hay muchos servicios de salud, muchas han avanzado, pero yo trabajo en un colectivo que es TVU, que claramente asesora a madres, familias y varones trans, y todo el tiempo tenemos consultas de que van a servicios de salud, y los servicios de salud no tienen disponible lo que exige la ley trans, que claramente es tener equipos formados en esto y que acompañen las realidades. Entonces muchas veces estas personas se enfrentan a profesionales que no saben, y hay un estudio que siempre comento que para mí es sumamente revelador, que el 50% de las personas trans, un estudio canadiense, cuando fue a la consulta tuvo que explicarle al médico qué significaba ser una persona trans. Entonces, Daniel, desde el vamos, no claro, estamos... Yo te quería preguntar justamente, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que quien no es trans no termina de entender qué siente la persona trans. Y capaz que tú, que estás tan vinculado, puedes explicarnos qué es lo que siente una persona trans. Claramente, lo estoy diciendo desde un lugar de la cercanía. No hay mejor persona que pueda decir lo que siente que la persona involucrada, que no soy yo, pero sí he acompañado muchas trayectorias. Yo creo que un poco lo que pasa es esto de... puede ocurrir en la infancia, puede ocurrir en la adolescencia, puede ocurrir en la edad adulta, pero sobre todo es esta sensación de expresarse como cada uno se siente. Tiene que ver mucho con la identidad, ¿sí? Y las personas confunden mucho la identidad con la orientación sexual. Por ejemplo, este caso que me parece que es sumamente importante, esta persona puede ser heterosexual, homosexual, independientemente de la identidad que tenga. Perfecto. Siempre asimilamos que está vinculado esto a el sexo biológico, y eso no es así, y las personas, independientemente de su identidad, pueden, o de su sexo biológico, perdón, pueden sentirse atraídas por varones, por mujeres, por ambos o por ninguno. Entonces, también eso creo que es el desafío que tenemos en Uruguay, que si bien estamos bien posicionados, es acompañar a las personas en su identidad y en su afectividad, que muchas veces es un desafío doble porque esas personas llegan a nuestras consultas muchas veces solas. ¿Y somos los médicos o el equipo de salud quienes podemos acompañar mejor? Yo te diría que no. Yo entiendo que ahora en Uruguay estamos empezando, y ya viene hace un tiempo de todos los colectivos, pero particularmente estamos con un dispositivo que es el acompañamiento entre pares, la consultoría entre pares. Por ejemplo, un chico trans que está experimentando la transición, es sumamente importante que alguien que ya pasó por eso, desde mi lugar es muy difícil porque yo no lo viví, no lo pasé, puedo dar asesoramiento técnico, la hormonización, cómo, cuándo, efectos, las cirugías, cómo, cuándo. Ese es tu rubro. Claro, pero cuando conjugamos esto, que es un poco lo que estamos haciendo con TVU, conjugar esto, lo técnico, con lo vivencial, creo que realmente ahí hay una intervención de calidad y que es lo que estamos intentando hacer gratuito para todas las personas trans. Está bueno. ¿Y vos sabés cómo es ese proceso? O sea, ¿qué es lo que vive la persona trans cuando se somete a esa hormonización internamente? También desde el lugar no de primera persona, digamos. Claro. En realidad te puedo decir de los cambios técnicos también, porque por ejemplo la hormonización, si hablamos de varones trans por ejemplo, una de las cosas que ocurre el primer tiempo
hormonizamos con testosterona, la hormonización se hace específicamente así, tiene varias presentaciones, pero claro, al principio la testosterona provoca un poco de inestabilidad, puede ocurrir impulsividad, entonces también el acompañamiento es sumamente importante. Y los cambios también físicos son sumamente importantes. Empieza a crecer el vello, empieza a crecer la masa muscular. Eso es independientemente de la persona, pero cada persona tiene un efecto en más o en menos, digamos. Pero ocurren a largo o a corto plazo, pero van ocurriendo. Entonces es importante acompañarlos porque es siempre importante que la persona tenga clarísimo cuáles son esos efectos. Bueno, tengo entendido que esta primera operación de la cual hablamos estuvo, creo que 2 años con, psicólogos y manejando el tema antes de recurrir a la cirugía, por ejemplo. Eran otras épocas también. Era diferente. Claro, la medicina avanzó muchísimo, por suerte, y antes existía un concepto de patologizar mucho las identidades. En aquel momento, en los años 90, toda la bibliografía indica que, por ejemplo, para acceder a una cirugía, el psiquiatra tenía que hacer un informe. Eso por suerte quedó en el olvido. Hoy no. Y hoy no, nadie asume que la identidad hoy es... nadie puede asumir. Está bien, pero contame cómo es el proceso hoy. Bien, hay una herramienta que aplicamos, que fue creada por nosotros también, que se usa en muchos países, es Made in Uruguay, que se llama escalera de abordaje, que tiene pasos específicos. El primer contacto es el primer paso de la escalera, donde charlamos sobre su vida, qué apoyos tiene, cómo se encuentra, cómo se visualiza, etc. El segundo paso es sumamente importante, que es el examen físico, que es, también hay un desarrollo de la medicina sumamente importante, que es examinar cuerpos que algunas veces están intervenidos, como hablábamos, y intervenidos por algo que la medicina muchas veces no nos enseñó, que venimos aprendiendo a medida que vamos atendiendo usuarias y usuarios. Luego se piden exámenes específicos de sangre para ver, por ejemplo, el nivel de hormonas, determinadas hormonas, es algo muy técnico, y después de ese acompañamiento se imprime un consentimiento informado que dice explícitamente cuáles son los cambios que va a tener cada persona y si la persona acuerda con eso. No solo se imprime, no solo se lee, sino se explica. Y ese tiene que ser en un lenguaje muy llano. Los médicos tenemos una gran dificultad muchas veces, que es con el vocabulario. Les ha pasado, me imagino, a los que están en su casa, y a ustedes que a veces salís del médico. ¿Qué me dijo? Tenés más dudas que certeza, ¿Qué te dijo el médico? Ni idea. Entonces, esa habilidad, que por suerte la facultad ahora viene cada vez mejor en eso de poder tener como un lenguaje llano. Te hago dos rapidito. Sí. La primera, todo este proceso que me explicaste, ¿cuánto dura más o menos? Depende de cada persona. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien extremo. Una persona que está sola, que vive en situación de calle y que fue expulsada de su casa. Te digo que sería un gran porcentaje de las personas que yo atiendo. Te iba a preguntar. Eso requiere tener una articulación, inclusive articular con el área social, mucho. Porque claramente una persona que va a ser hormonizada en esas condiciones tiene que tener contención, porque el proceso de hormonización requiere mucha contención por la inestabilidad emocional que provoca las propias hormonas. Pero también, si pensamos en una cirugía como la que hablábamos recién, el posoperatorio también requiere apoyos. Requiere alguien que te cuide en el hospital y requiere alguien que te cuide en tu casa y requiere que tengas casa, principalmente. Sí, Daniel, por ejemplo, perdón, y la otra que te quería hacer es, ¿de qué porcentaje es el 100% de las personas que comienzan con este proceso se aceptan? Dos cosas, esto va dos en una. Primero, se le acepta de alguna manera, no encuentro otra palabra, pero se le contempla su deseo al 100%, y el 100% también sigue hasta el final, o hay gente que en determinado momento de esta escala que vos decís dice no. Bien. No. Buenísimo. Es una pregunta súper recurrente de las familias y es una pregunta súper recurrente de las propias y los propios usuarios que plantean, bueno, ¿y si yo en este proceso, ¿qué pasa? Yo creo que es esto. Creo que tenemos que deconstruir que el final de este proceso es la cirugía. No es el final. Y que también deconstruir, estoy pensando en este momento, deconstruir que el proceso también está medicalizado. Porque para muchas personas el proceso es simplemente cambiar la cédula. Y eso es muchísimo. Porque se evitan enfrentarse a discriminación cuando van a hacer un trámite, por ejemplo. Cualquier trámite.
Y para muchas personas es la hormonización. Y para muchas personas, cuando uno explica los efectos de las hormonas, que como cualquier medicamento tiene efectos deseados y efectos no deseados, dicen, no, yo no quiero con esto. Y le podemos ofrecer otras cosas que no son tan invasivas, como por ejemplo el cambio de la voz, que es sumamente importante para la identidad también y para generar una identidad. O podemos decirle, mira, luego de la hormonización podés acceder a la cirugía y las consecuencias son tales o cuales. Claramente es muy distinto cuando hablamos de mujeres trans que de varones trans. La vez pasada hablamos de las mujeres trans, ahora estamos hablando de varones trans. Los varones trans también tienen esta dificultad de muchas veces no tener tan disponible procesos médicos porque todavía no está como la curva de aprendizaje. Imaginen que, si pensamos en los genitales, generar un neopene, en términos técnicos, es sumamente difícil y en Uruguay prácticamente no se hace. Y eso requiere que los equipos quirúrgicos tengan una curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Aprender, cuanto más lo haces, mejor lo haces. En la experiencia. En la experiencia. En cuanto a lo quirúrgico de las mujeres trans, hay una experiencia muy fuerte en Uruguay. Somos poca población, en todos los procesos se requiere mucha práctica, pero venimos muy bien. El gran debe, justamente, es el informe que veíamos en los varones trans, o sea, personas que nacen con el sexo biológico femenino y se identifican como varones. Entonces, la mastectomía la hace la Facultad de Medicina, el equipo de ginecología de la Facultad de Medicina, y lo hacen muy bien, y eso genera también aprendizajes en muchas personas. Daniel, yo sé que capaz que esta pregunta no tiene una respuesta, o por lo menos tan concreta como lo que venimos hablando, pero ¿por qué es una comunidad tan hostigada? ¿Por qué mueren jóvenes? ¿Por qué sufren tanto? ¿Por qué no consiguen trabajo? Bien. ¿Por qué pasa esto con esta comunidad? Y bueno, yo creo que es el problema que tenemos hoy en todos los aspectos desde la empatía, desde la época que vivimos en que necesitamos tener más empatía con el otro todo el tiempo. No nos cabe ni que hablar que a ninguno ni a ninguna, pero mucho menos en los equipos de salud, nos cabe juzgar nada de la persona. Y la identidad es algo tan propio que simplemente con acompañar estos procesos cambiaríamos muchísimo. La primera vez que yo tuve contacto con una situación así, no sabía nada del tema. Realmente. Y fui muy claro con esa usuaria de decirle, mira, necesito una semana para ponerme a estudiar. Y creo que eso fue lo principal, la escucha, estar atento a esa escucha. Y bueno, y claramente después las cosas se van dando y uno se va vinculando a colectivos, como pasa en este caso, y uno se empieza a acercar y a empatizar. Y esto que me preguntás, yo creo que nos pasa y estaríamos mucho mejor posicionados si en general odiáramos menos, discrimináramos menos. Discrimináramos menos a la diversidad en general. Cualquier diversidad. Hay un concepto que me gusta mucho y que lo trabajo mucho en los distintos seminarios, que es el de poblaciones vulneradas, ¿sí? No poblaciones vulnerables, como se dice mucho y escuchamos autoridades hablar de poblaciones vulnerables. Cambiar el concepto a población vulnerada pone la acción en alguien. Alguien está vulnerando. ¿Quién es nosotros? Muchas veces, ¿quién? El Estado. Muchas veces, ¿quién? Las instituciones. Entonces, vulnerable da como la idea de que las personas ya vienen con eso. No, las personas son dañadas por otras personas. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso. Y decir que son elecciones de las personas, esto también es un grave error, porque el sentir nunca se elige. No, jamás. Hay lo que imaginamos quizás todos es, por la información que tenemos, a veces poca, a veces mucha, es que hay muchas más mujeres trans que hombres trans. ¿Es así? Sí, pero sabes que eso es súper interesante. Hay, según los censos, en Uruguay hubo un censo hace pocos años, más mujeres trans, pero también hay muchísimos varones trans que no se llega tanto a ellos porque hay una gran invisibilidad. Eso te iba a decir, visibles. No son tan visibles. No son tan visibles, y las mujeres trans, pero por ejemplo en mis consultas, hace un tiempo hicimos una investigación. Cuando yo trabajaba en el servicio Samboa, que sigue siendo pionero en esta acción, por suerte se abrieron muchos más a nivel privado también, había una proporción de 60 y casi 40. Y el resto, poquito del porcentaje, eran personas que
estaban transitando como la transición y todavía no tenían una identificación. Pero 60 a casi 40%, 60 mujeres 60, trans. 40, sí. Entonces eso es muchísimo. ¿Cuál es de los dos procesos, por llamarlo de alguna Sí. manera? ¿Cuál es hay uno más complicado que otro? ¿Hay más traumático que tiene que tener mucho más trabajo psicológico o más estudios o es por igual? Bien, mirá, buenísimo. Ayer justo estábamos con un compañero en una videoconsulta y veíamos un proceso que no estamos muy habituados a ver, que es un proceso de un adolescente que desde muy temprana edad su madre acompañó este proceso. Ese proceso es sumamente fácil, porque desde el vamos tuvo una escucha, una empatía y una familia que apoyó y un equipo de salud que acompaña. Yo creo que independientemente si hablamos de mujer trans o varón trans, la dificultad está en transitarlo en soledad. Más que en los procesos médicos o en los procesos específicos vinculados a las disciplinas médicas. Acá hay una alianza muy grande, yo creo que hubo una apuesta muy fuerte. Hoy dije ginecología de facultad, pero cirugía plástica del Pereira Rosell también, se realizan mastectomías, en el hospital de clínica se realizan neovulvas, tenemos un debe muy grande con los varones trans aún en los procesos de readecuación corporal, pero venimos avanzando. O sea que en los varones trans todavía es más complicado en la parte de cirugías. Sí, y todavía falta sobre todo que los prestadores privados, no todos, entiendan de que hay que respetar la ley y que esto termina siendo éticamente, primero, muy importante, pero sobre todo a quienes no le interesa la ética, le interesa lo económico, termina siendo económicamente redituable, También, porque estas personas después gastan muchísimo en todas las consecuencias que tienen de pasar por procesos no adecuados. ¿Cuáles son las garantías que tiene que darle el Estado a las personas trans? Y bueno, ni que hablar, el cumplimiento de las leyes. Y el cumplimiento de la ley trans es algo que venimos vigilando de cerca. ¿Y cómo viene eso? ¿Se viene cumpliendo bien? Y o bueno, más viste o que menos? ahora el COVID es una realidad, la pandemia es una realidad y muchos procesos se ven un poco interrumpidos por el COVID. Pero imagínense si para personas que tienen todos los privilegios, bueno, tuvimos un ejemplo muy cercano hace poco de incumplimiento de situaciones sanitarias. Sí. Para personas que viven estos procesos y también se les suma que tienen que vivir la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, si no ponemos un foco desde la salud en la salud de estas personas, las personas que estaban más jodidas van a estar aún más jodidas. Entonces creo que por ahí está un poco de poner el pienso en estas personas, pero estamos vigilando y estoy seguro que los colectivos también están vigilando eso. Es importante ahora esto, brindar las herramientas. Por suerte cada vez más personas se contactan con nosotros para cursos profesionales, de ahora en breve tenemos uno, el mes que viene tenemos otro. Es importante la formación, pero más que la formación, la empatía, la cercanía, estar acompañando los procesos. La medicina y los equipos de salud tenemos sobre todo esta función, acompañar. Muy pocas veces curar, pero siempre acompañar. Pero está clarísimo, y a mí por lo menos creo que a todos nos quedó clarísimo que la empatía y el acompañar, todo empieza por casa, ¿no? Claro. Por la familia. Claro, Sí. claro. Tiene fundamental. 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 Y extender la mano, creo que por más que cualquiera de nosotros no tengamos ningún familiar en esta situación, extender la mano en la cotidiana. Un compañero, una compañera de trabajo, esto, ¿cómo te identificás? ¿Cómo querés que te llame? En la consulta es muy básico eso, pero también en la cotidiana. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo querés que te llame? Claro, sacarle un poco el tabú y dejar de hacerlo como un tema... Y que si en realidad todos tenemos una identidad y todos nos gusta que nos respeten esa identidad, claro. ¿por qué no vamos a ¿Por qué? respetar la identidad de las Exacto. otras personas? Cuando comentabas recién del proceso de esta adolescente, me hiciste acordar a un mini documental chileno que no sé si lo ubicás, que es Niñas de Azul y Niños de Rosado, No lo conozco. que es de niños que hacen esa transformación trans y que, bueno, está hasta las lágrimas, ¿no? Dura 20 minutos y vos no podés creer porque son niños. Claro. Y que le explican a sus padres lo que está pasando con una claridad que vos no podés entender, Es ¿no? que los niños y las niñas son muy sabios, aprendemos muchísimo de ellos y de ellas. Constantemente. Esta alianza que me ha pasado mucho ahora, medicina familiar, pediatría, enfermería, los equipos de salud con diferentes conocimientos, esto de salir un poco del saber médico, que muchas veces requiere bajar un poco y aprender mucho. Las personas saben mucho de su salud. Las personas saben muchas veces
te diré, a algunos Totalmente. colegas no les va a gustar del otro lado, pero muchas veces las personas saben más de su salud que los propios profesionales. La conjunción de ese saber que cada uno trae de su salud con la de los profesionales es el camino. Es buenísimo, es el todo. Totalmente, Claro, es el todo. totalmente. Está buenísimo eso. Che, doctor, es un placer siempre hablar con vos. Yo echo de la vida de tener estas instancias de intercambio con las personas. El programa anterior no se imaginan lo que fue, se lo comuniqué a las compañeras. Te iba a preguntar eso, porque tiene que hay ¿qué medio dónde se pueden comunicar las personas que quieren hablar con vos o tratarse Bien. ¿con Yo quién? atiendo en algunos servicios privados que no voy a hacer ese chivo porque no corresponde y tampoco le hago chivo a los servicios privados. Pero sí se pueden contactar a través de las redes de TVU, Trans Voice Uruguay. Ahí podemos charlar, es totalmente gratuito, es un servicio del colectivo y nada, la vez pasada realmente súper agradecido porque se comunicaron personas de Artigas, de Rivera, padres, madres con dudas del proceso. Qué bueno. Y le ofrecimos un servicio de salud y acompañamiento que seguro va a repercutir en que esas personas tengan una calidad asistencial y de vida mejor. Así que estos servicios de comunicación son también servicios de salud. Así que agradecido ¿Se siempre. sabe No, cuántas olvido. personas trans hay en Uruguay? Sí, hay un censo. Ahora, claramente, cuando uno posibilita más, claramente hay más posibilidad de expresión. Habían 1000 y pico de personas censadas, que claramente son muchas más. Por supuesto, sí, sí. Gracias, Daniel. Gustazo siempre. Muchísimas gracias. A las órdenes. El aplauso para el doctor Daniel Núñez. Placer hablar con él, uno se informa y además estoy seguro que a vos te interesó muchísimo. En otra ocasión también podemos arrancar, ya te tengo como panelista, podemos arrancar desde la familia, ¿no? Sí, claro. Desde la familia. Justo tiene que ver con lo que trabajo Desde mucho, esa- que es la desde- medicina de- familiar. ahí está. Es el desde vamos. esa mirada. Derrumbar tabúes, muros, donde uno a veces se ciega y no entiende o no quiere entender determinadas situaciones. Importantísimo. Familias hay de muchos tipos y todas pueden ser funcionales también. No hay una familia mejor que la otra. Genial. Por supuesto. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.